Hoy te traigo la explicación de mi comprensión actual de una de las herramientas más poderosas que he encontrado en el tema de niveles de conciencia y es este mapa de los niveles de la conciencia. Aquí lo tengo, aquí te lo pongo también en pantalla. Como puedes darte cuenta ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La primerita habla del logaritmo de un valor, el doctor lo llama calibración o frecuencia. Es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la diferencia entre 100 y 200 no es el doble. Esto sería 10 elevado a la 100 y esto sería 10 elevado a la 200. O sea, un 1 con 100 ceros y un 1 con 200 ceros. Es de verdad una cantidad muy grande. Y empecemos a hablar de lo que son las columnas. El primero es el nivel en el que te encuentras. Identificar cada una de estas emociones puede ser el punto de partida para tú empezar a tomar conciencia de cómo gestionas tus emociones. Desde las más bajas, que son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, sube hacia el miedo, deseo, ira, orgullo, coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz, iluminación. Es tal vez fácil encontrar en cuál te encuentras de ahí. La siguiente columna es qué visión de Dios tiene la persona que se encuentra en ese nivel. Por poner un ejemplo, una persona que calibra en miedo, en 100, entonces tiene una visión de Dios como un ser castigador. Entonces, doble implicación. Una persona que está en miedo ve a Dios castigador. Una persona que no sabe en qué nivel está, pero ve a Dios como un ser castigador, ya sabemos que se encuentra en miedo. Y así sucesivamente. La visión de Dios, desde la más baja, es un ser desdeñoso, vindicativo, censurador, activo, castigador, negativo, vengativo, indiferente. Y cuando pasamos de 200, ahorita menciono que es ese 200, ya se empieza a ver a Dios como un ser edificante, sabio, amoroso, un ser universal. La visión de la vida, similar, pero ahora no hablando de Dios, sino hablando de la vida. Entonces, desde las más bajas, una persona que esté calibrando en vergüenza tiene una visión de la vida como una vida miserable. Una persona que esté en sufrimiento la ve trágica. Una persona que esté en orgullo la ve exigente. Y ya más arriba de 200, una persona que esté en aceptación, por ejemplo, la ve armoniosa. Una persona que esté en amor la ve benigna. Una persona que esté en paz la ve perfecta. Luego, la emoción que se siente la mayor parte del tiempo. Hay que reconocer que nosotros no es que estemos en un estado todo el tiempo en ese nivel, sino más bien que en ocasiones nos movemos, o por lo menos a mí me pasa, que me voy moviendo entre diferentes niveles. Incluso a lo largo de un mismo día puedo experimentar diferentes calibraciones. Y el proceso que vivo, el proceso que atravieso, las emociones que transito en ese estado de nivel de conciencia es el de la última columna. Ahora sí, empecemos a hablar de algunas categorías. Todas estas categorías tenemos que tener claro que nosotros las podemos sentir e identificar en nosotros. En el 200 pasa algo muy llamativo. Se dice que hacia abajo de 200, espiritualmente hablando, es difícil crecer. Se pueden construir cosas a nivel físico, a nivel del cuerpo, a nivel de dinero, a nivel de cosas en el mundo visible, pero a nivel espiritual es difícil crecer cuando nos encontramos por acá. El doctor David Hawking utiliza unas palabras que para muchas personas son sinónimos, pero son muy diferentes. Acá debajo de esta línea amarilla nosotros nos encontramos en fuerza. Ahorita hacemos una pequeña división adicional. Y acá nos encontramos en poder. Entonces empecemos con esas dos divisiones. Fuerza versus poder. De hecho, hay un libro de él que se llama El poder frente a la fuerza. Entonces, por debajo de 200, estando en fuerza, es difícil sentir que uno crece espiritualmente. Por encima de 200 es donde empieza el camino hacia la iluminación de la que él habla, y estamos en poder. Entonces, empecemos con las calibraciones más bajas. La vergüenza y la culpa son cosas bastante similares, pero ya te imaginarás que la vergüenza es una culpa mucho más acentuada. Entonces, una persona que esté calibrando en vergüenza, culpa o incluso apatía y sufrimiento, hablando de este primer grupito de abajo, son esas personas que están en estado de víctima, que creen que la vida les pasa a ellos y son entonces víctimas del clima, que por qué tuvo que llover ese día, que el presidente, que el Congreso, las cosas no me salieron bien porque pusieron tales normas o leyes, o es que mi relación no funciona porque es que mi pareja
es que yo no me siento bien en el trabajo porque mi jefe, entonces todo el tiempo están en estado de víctima. Entonces esas personas están en las calibraciones más bajas. Entonces cuando yo estoy en una calibración baja, me muevo como estado de víctima, pero si estoy en estado de víctima puedo identificar que estoy en una calibración extremadamente baja. Para la parte, acercándonos a la parte media de la tabla, en la que ya entramos en miedo, deseo, ira u orgullo, el miedo, por ejemplo, ya mueve a la gente, a algunas personas, a hacer cosas. El deseo, aunque es una calibración baja, ¿por qué es una calibración baja? Porque la persona que vive en deseo cree que su vida no está bien si no consigue eso que desea, sea una relación de pareja, sea un nivel de ingreso financieramente hablando, sea el cuerpo de sus sueños. Entonces, estar en deseo eh, te hace sentir que tu vida no está bien, te hace sentir que tu vida tiene un vacío. Javi, ¿eso quiere decir que entonces yo no puedo preferir moverme hacia otros lugares? Claro que sí, pero por ejemplo, me permito adelantarme, cuando estás en paz, estás calibrando y tienes una visión de la vida que es perfecta. Entonces, no quiere decir que no tengas preferencias, pero no es lo mismo acercarte a un lugar porque lo prefieras que porque crees necesitarlo porque te sientes insuficiente en el estado en el que te encuentras. Cuando tú estás calibrando en deseo, estás calibrando en escasez, porque estás enfocado en lo que no tienes y eso que no tienes te hace sentir insuficiente. El miedo es similar. El miedo generalmente ocurre cuando yo temo perder algo. Entonces también es escasez. Si yo perdiera eso, si yo perdiera ese empleo, si yo perdiera esa salud, si yo perdiera esa relación de pareja, entonces mi vida estaría totalmente, no sé, vacía o no tendría sentido. Entonces, calibrando ahí en miedo, en deseo, las cosas empiezan o no empiezan. Calibrando en miedo, en deseo, mi vida la pongo a vibrar desde la escasez. Y cuando tú vibras desde la escasez, entonces por resonancia, vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Entonces atraerás más razones para sentir ese miedo o ese deseo. Una de las claves de la manifestación es no estar aquí en deseo, sino estar aquí en voluntad o aceptación. Acepto mi presente, amo mi presente tal y como es, quiero dirigirme hacia cierto lugar y apunto mi dirección hacia allá, pero para entregarme al proceso, para entregarme a mi presente. Las personas que están aquí en miedo, en deseo, en orgullo, están todo el tiempo o en el futuro o viviendo en el pasado. Cuando tú estás en culpa o en vergüenza, culpa o vergüenza, ¿por qué? Por algo que hiciste o dejaste de hacer o no hiciste bien. Entonces estás en el pasado. Cuando estás en, no sé, en deseo, estás pensando en lo que quieres a futuro, de tal forma que estás entonces viviendo por fuera del presente. Cuando estás por encima de 200, ya empiezas a vivir en el presente y por eso se dice que espiritualmente empiezas a crecer mucho más. En ira o en orgullo, entonces todavía estás por debajo de 200, pero aquí empiezas a materializar cosas en el mundo físico. Una persona por orgullo puede construir riqueza, una persona por orgullo puede lograr ciertos resultados, pero son resultados basados en el ego. Entonces, son resultados un poco inestables porque ese orgullo está asociado a ese resultado. Ese orgullo está asociado a ese aspecto de mi vida que me hace sentir especial y eso de sentirse especial es la separación que produce el ego. Entonces ya en 200 empiezan a pasar cosas interesantes. Bueno, quiero hacer un comentario aquí y es que no solo las personas tienen calibraciones particulares, sino también los países. Me sé, por ejemplo, el de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que calibra cerca de los 400. Así que no nos extraña que esa nación tenga construcción más fácil de lo que las personas quieran construir en ella. Muchas personas llegan a cumplir su sueño americano y aunque hay muchas excepciones, por supuesto, entonces en ese país y en muchos otros que tienen calibraciones más altas, es mucho más fácil construir esas cosas que uno desea. Cuando uno está más arriba del coraje, calibrando en 250 o en 310, la neutralidad y la voluntad, la neutralidad se refiere a la persona que no toma posicionamientos, que le preguntan a favor o en contra de tal cosa. No, estoy neutral en ese aspecto y no se trata, o más bien,
en esa neutralidad yo no tomo posicionamiento porque yo entiendo que los posicionamientos tienen que ver con ese apego a ciertas creencias que me hacen pensar que mi vida tiene que ser de cierta forma para poder entonces sentir ese beneficio, sentir esa alegría o esa paz. La persona que está en neutralidad se da cuenta de que o está empezando a acercarse a la aceptación, que es me rindo ante las circunstancias que tengo, me rindo y trato de tomar los aprendizajes de este presente maravilloso que estoy viviendo. Y una persona que está en aceptación tiene una visión de Dios como una persona misericordiosa, tiene una visión de la vida como armoniosa y está en la emoción del perdón. Entonces esa persona ya no tiene ese orgullo que tenía cuando estaba por acá, o las personas que tienen ira o orgullo. Y aquí, en cuanto a la aceptación, me gusta mucho, perdón, en cuanto a la voluntad, hay una palabra que a uno le gusta usar mucho en estos ámbitos de desarrollo personal, y es que seguramente has dicho, es que yo quiero tener más fuerza de voluntad. Bueno, la fuerza de voluntad, como dice la misma palabra, está en fuerza, está acá debajo de 200. En cambio, acá está la voluntad y se refiere al poder. Entonces, ¿qué tal si cambiamos fuerza de voluntad por poder de voluntad, en este caso espiritual? Un poder de voluntad espiritual que es una entrega completa hacia el proceso que yo estoy viviendo para crecer y para sentirme como un manifestador, pero yo ya no siento que es por mi fuerza, por mi berraquera, por mis agallas que yo logro las cosas, sino que la vida me va sosteniendo, la vida me da una mano. Si crees en Dios como una energía, como un ser personal, independientemente de eso, tú sientes que eres como un canalizador, te conviertes en un hacedor de milagros y una persona que va fluyendo más por la vida que yendo a trompicones. Ya más arriba de eso está la razón, el amor. La razón tiene que ver con la persona que ve la vida de forma objetiva, que esos casos particulares no le hacen creer, no sé, esas creencias de pronto radicales que las personas tienen. Por ejemplo, cuando uno dice, es que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, cuando uno no ha conocido ni a 10 o 20 o 30 o 50 personas y le hacen creer esas cosas. Eso es falta de objetividad. Una persona que está en razón utiliza, como su nombre lo indica, razonamientos objetivos basados en evidencia, basados en la realidad. Y más arriba de razón se encuentra entonces la vibración del amor, una de las vibraciones más lindas que nosotros podemos sentir. Cuando una persona está vibrando en amor, la visión de la vida que tiene es una vida benigna. Es una persona que empieza a darse cuenta de que todo lo que empieza a pasar está para sus propósitos, para sus beneficios, está siendo guiado por una energía o por una persona superior o por un ser superior que está a favor tuyo. Empiezas a verte como sostenido por la vida. Más arriba de la alegría, perdón, más arriba del amor se encuentra la alegría. En la alegría, la visión de Dios es ya la unidad. Una persona que está en alegría, no sé si de pronto han visto esos monjes, que tú los ves y se les siente esa sonrisa en la cara, esa nobleza, pero no es una nobleza estática, sino es una nobleza que llena de alegría. De hecho, por ejemplo, mi bebé de 2 años, cuando a veces se pone en éxtasis, se pone muy contenta, llega un momento en que hasta grita de la emoción, se ríe de forma extasiada. De hecho, por acá arriba, en paz, la emoción que se experimenta es el éxtasis. De hecho, hay una droga que se llama éxtasis y mi niña, por ejemplo, la llega a ella de manera natural, totalmente. Arriba de la alegría está la paz y ya hacia la iluminación, yo no puedo hablar mucho de esto porque tal vez si he experimentado algunos atisbos de paz o atisbos de iluminación han sido de a segunditos. Entonces, a veces lo que hay que tratar de ponerse la meta es de experimentar estos estados de una forma un poco más sostenida. Cuando estás vibrando en paz, tienes la visión de la vida como perfecta. Se enfermó mi familiar, eso es perfecto. Se quemó la casa, es perfecto. Me echaron de trabajo, eso es perfecto. Todo lo que pasa es perfecto. Javi, esto es muy exagerado. Bueno, por eso todavía tal vez no estamos ahí, vibrando en 600. Se dice que una persona que calibre, por ejemplo, en amor, en 500, es capaz de subir la vibración a 750,000 personas que están calibrando en miedo, por lo logarítmica de la escala. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer para elevar el nivel de conciencia de la humanidad es
elevar tu propio nivel de conciencia. No se espera nada más. ¿En cuáles más o menos te mueves tú? ¿En cuáles más o menos sientes que está la mayor parte de tu día? En la primera parte de vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, de pronto en ese coraje, en ese orgullo, en esa ira, eso que te hace también, tal vez materializar en este mundo físico algunas cosas, o ya estás por acá de pronto siendo un canal manifestador del universo, una fuente de milagros, ¿por qué no? Para la vida, o de pronto calibrando por momenticos, así sea, calibrando en razón, amor, en alegría, en éxtasis. Y muchas veces nos damos cuenta, como dicen mis maestros, que estamos simplemente a una decisión de experimentar estados de calibración alta. Entonces, nuestras decisiones pueden estar basadas en cambiar la visión que tenemos de la vida, cambiar la visión que tenemos de Dios, de pronto empezar a ver la vida como un lugar seguro, como un lugar hermoso en el que habitar, como un lugar que está a mi favor. ¿Qué tal? ¿Por qué no utilizar creencias como la vida siempre me sostiene? Las cosas que suceden para mí, para mi beneficio, son cosas de las que puedo aprender, hay maestros en todas partes y empiezo a vivir, ¿por qué no?, con un estado de mayor paz, de mayor éxtasis, de mayor gratitud, porque la gratitud vibra alto. Las cosas de mayores resultados en la vida, esas cosas que tú quieres, seguramente una mejor relación, mejores estados financieros, eh, mejor salud, salud física, salud mental, son vibraciones altas. Son vibraciones que se te van a escapar si estás calibrando bajo. Entonces, quieres atraer vibraciones similares a esas vibraciones altas, entonces empieza tú a vibrar un poco más alto. Decide conscientemente en qué estados quisieras vibrar. Cuando te despiertes en la mañana, pregúntate, ¿qué decido reafirmar acerca de mí en este día? ¿Qué creencias sobre mí quiero reafirmar? ¿En qué estados de vibración quisiera calibrar en este día? Para que de esa forma, conscientemente, te acerques a estados de mucha más alta vibración y los resultados que tú sueñas en tu vida se acerquen más a ti. No porque te acerques de ellos por medio de la fuerza, sino porque los atraigas por medio del poder. Recuerda, no es tanto fuerza de voluntad, sino poder de voluntad espiritual. Con todo el amor, cualquier cosa en la que sientas que te pueda acompañar, servirte, responderte preguntas. Si quieres este archivo de los mapas de los niveles de la conciencia, escríbeme un correo, yo te mando el archivo. Si quieres imprimirlo, es una herramienta súper poderosa. Si crees que por medio de alguna terapia o acompañamiento en coaching te puedo dar una mano con algún proceso que estés viviendo, cuenta conmigo, me escribes o me llamas y te mando un gran abrazo con todas las bendiciones cargadas de ellas.